Creo con todo mi corazón y tengo fe que el Señor habrá de cumplir sus promesas. En esta segunda parte de la santificación en el matrimonio, vamos a estar hablando de la dote. Esto lo encontramos en toda la Escritura, pero, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18, en la versión aramea de las Escrituras del Brit Hadashah. Mateo 1, 18, este texto aparece también en la Biblia Torah Viviente, que es tomada de la versión aramea, de la Peshita. Y dice, esta es la forma en que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Yosef antes de que Yosef la comprara con una dote, se halló que estaba embarazada por obra del Ruach HaKodesh, incluso antes de haber tenido relaciones sexuales. Esta es la forma en que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo, cuando su madre Miriam estaba comprometida con Yosef, pero antes de que Yosef la comprara con una dote. Esto es normal en la cultura hebrea, pagar una dote por su esposa. Y ahí en ese tiempo, antes de que Yosef la comprara con la dote, cuando ya estaba arreglado el matrimonio entre las familias, se halló que estaba embarazada por obra del Ruach HaKodesh. Incluso, dice la palabra, antes de haber tenido relaciones sexuales. Lógicamente, las relaciones sexuales están prohibidas, relaciones sexuales antes del matrimonio. Están prohibidas, por mal que se quiera la pareja, eso es prohibido, es pecado, incluso antes de haber tenido relaciones sexuales. Esta parte, mis hermanos, es demasiado importante para el bienestar de la esposa y de los hijos. Lógicamente, si hay el esposo fiel, pues mejor. Aún añade más bendición a la pareja. Pero hoy vamos a cuestionar la pobreza. La pobreza, y en este caso hay que pensar antes que los novios se casen, porque si no tienen los medios para fundar un hogar, no les conviene casarse. Es así de sencillo. Y debemos cuestionar la pobreza, porque esto era muy importante en las vírgenes de Israel. Esto era muy importante. Y esto, los novios, las personas que tienen planeado casarse, esto es algo que tienen que ver. Tienen que ver la estabilidad económica que tiene el novio. Y deben hacerlo antes de que se casen, antes de cualquier problema. Porque si no tienen los medios, no importa el amor que haya ahí, van a sufrir. La esposa va a sufrir, la familia va a sufrir, los hijos van a sufrir. Y en este caso, mis hermanos, lo mejor es esperar. Vamos a ver la ketubá o el contrato matrimonial, y un contrato matrimonial de los más antiguos de Israel, y se encontró en arameo. Y miren el contenido de este contrato. Siendo tan antiguo, de siglos y siglos atrás, claro que lo tradujimos al español para que ustedes lo puedan entender, pero
cuando vemos esta ketubá, vamos a ver qué es lo que veían los padres de la novia, los padres del novio y el novio y la novia. Y ahí aparece así en la ketubá: en el día tal, de la semana tal, del mes tal, en el año 5700 desde la creación del mundo, la era según la cual computamos aquí en la ciudad, bueno, eso es de una ciudad de Israel, que el hijo Julano de tal, hijo de Julana de tal, y esta virgen Julana de tal, hija de Julano de tal. Y aquí en la ketubá dice: sé mi esposa, según la práctica de Moisés e Israel. Y yo te cuidaré, te honraré, te apoyaré y te mantendré de acuerdo con la costumbre de los esposos judíos que cuidan, honran, apoyan y mantienen a sus esposas fielmente. Y aquí te presento la dádiva, la dote de matrimonio de las vírgenes: 200 susín de plata que te pertenecen según la ley de Moisés e Israel. Y también te daré tu alimento, tu ropa y cubriré tus necesidades. Y viviré contigo como esposo y tú vivirás conmigo como esposa según la costumbre universal. Y la señorita Julana de tal, esta virgen, consintió y vino a ser su esposa. El ajuar de novia que ella le trajo a él de la casa de su padre, en plata, oro, valores, ropa, muebles y ropas de cama, todo esto el novio aceptó en la suma de 100 piezas de plata, y el novio, Julano de tal, consintió en aumentar esta cantidad de sus propias pertenencias con la suma de 100 piezas de plata, haciendo por todo 200 piezas de plata. Y así dijo Julano de tal, el novio: la responsabilidad de este contrato de matrimonio, de este ajuar de novia y de esta suma adicional, la tomo sobre mí y mis herederos, está hablando la novia, después de mí, de modo que serán pagadas de la mejor parte de mi propiedad y posesión que tengo debajo de todo el cielo, lo que poseo ahora o que habré de adquirir desde ahora, toda mi propiedad real y personal, aún la camiseta sobre mi espalda, será hipotecada para asegurar el pago de este contrato matrimonial, del ajuar de la novia y de la adición hecha a ello durante el lapso de mi vida y después de mi muerte, desde el día presente y para siempre. Ahí el novio ha tomado sobre sí la responsabilidad de este contrato matrimonial, del ajuar de la novia y la adición hecha a ello, según los usos restrictivos de todos los contratos matrimoniales y las adiciones a ellos hechas para las hijas de Israel, según las instrucciones de nuestros sabios de bendita memoria. No ha de considerarse como una mera pérdida sin consideración o como una mera fórmula de un documento. Hemos seguido la formalidad legal de la entrega simbólica, o sea, del quinián, entre el novio Julano de tal y la novia Julana de tal, esta virgen hija de Julano de tal. Y hemos usado una vestimenta legalmente apropiada para el propósito, para reforzar todo lo que se ha afirmado arriba, y todo es válido y confirmado. Firma el novio, firma la novia, firma la autoridad espiritual y le consta al primer testigo y firma el primer testigo y le consta al segundo testigo y firma el segundo testigo. De esta manera, mis hermanos, era que se demostraba de verdad el valor que tenía la novia.
Pero si usted le dice a la novia nomás te amo, pero no tengo ni para comprar un pan, bueno, la pobre novia va a aguantar hambre. Usted puede decir, no, yo soy de emuná. No, tenemos que ser prácticos. La Torá, en este sentido, mis hermanos, nos pide que seamos totalmente prácticos y entre más mejor. Entonces, debemos cuestionar la pobreza. Y en este caso, mis hermanos, hay que pensar antes que los novios se casen. Porque si no tienen los medios para fundar un hogar, mis hermanos, de nada les sirve casarse. Va a ser un fracaso. Algunos usan ciertos versos del Sheleach Shaul, del apóstol Pablo, para justificar aún tener relaciones sexuales solo por tener relaciones sexuales, cuando quieren eliminar la procreación y no ven nada malo en el concepto de la anticoncepción, y entonces caen en las mismas cosas que el mundo practica, y ahí no hay ninguna diferencia entre alguien que conoce Torah y no. Pero de este tema, aunque lo abordamos en la primera parte, Shaul, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 1 Corintios 1, desde el 1 Corintios 7, del 1 al 9. Aquí en estos 9 versos dice Shaul: ahora bien, para ocuparme de las preguntas que me hicieron por escrito, es bueno que el hombre se mantenga alejado de mujeres. Bueno, por el peligro de inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. El marido debe dar a la mujer a lo que ella tiene derecho en la relación marital, y la mujer debe hacer lo mismo con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su marido. Asimismo, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno al otro, excepto por un tiempo limitado por acuerdo mutuo y solo para tener más tiempo para la oración, pero después vuelvan a unirse otra vez. De otra forma, por falta de dominio propio, pueden ser presa de las tentaciones de Hasatán. Pero digo esto para los débiles, no como un mandamiento. En realidad desearía que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Adonai, uno esto y el otro aquello. A las personas solteras y viudas, digo que está bien si permanecen sin casarse como yo. Hasta ahora nadie sabe qué tipo de estado civil tenía Shaul. Unos dicen era un viudo, otros dicen que era un soltero. Bueno, él lo que dice es a las personas solteras, si usted ya tiene ciertos años, a las personas solteras y a las viudas, a las que hayan enviudado, digo que está bien si permanecen sin casarse como yo. Pero si no pueden ejercitar el dominio propio, deben casarse, porque es mejor casarse que estarse quemando con deseos sexuales. Esto, mis hermanos, debía ser normal, digamos esto, ¿no? A las personas solteras y a las viudas, digo que está bien si permanecen sin casarse. Ahora, el problema, como dice Shaul, si no pueden ejercitar el dominio propio y se queman con deseos sexuales, aún desean ardientemente tener relaciones, entonces deben buscar más bien casarse, porque es mejor casarse que estarse quemando. Shaul dice que esto requiere mucha oración. Eso es lo que él está hablando
en el verso 5. No se priven el uno al otro, hablando de ya la pareja, excepto por un tiempo limitado por acuerdo mutuo y solo para tener más tiempo para la oración. O sea, para orar sobre estos asuntos de las relaciones sexuales, de poder vivir sin una mujer o poder vivir sin un varón. Los días en los que estamos viviendo son difíciles y la gente debía orar sobre estos asuntos como manda aquí Shaul. Tener más tiempo para la oración sobre estos asuntos, pero después de pasar ese tiempo de oración, vuelvan a unirse otra vez. De otra forma, por falta de dominio propio, pueden ser presa de las tentaciones de Hasatán. Entonces, obviamente aquí, si no sabemos la pregunta que se hizo, porque a Shaul le formulan muchas preguntas con relación al matrimonio, será difícil comprender completamente su respuesta. Pero aquí el Sheliach Shaul sugiere la pregunta que se hace respondiendo simplemente de la siguiente manera. Y él dice, ¿es bueno que un hombre no toque a una mujer? Y ustedes saben, como pueblo yehudí, y de esto todo el pueblo de Israel debe aprender, es bueno que un hombre no toque a una mujer. Esto es lo que manda la Torá. Esto manda la Torá. Lógicamente usted puede tocar a su esposa, a sus hijas con respeto, a los familiares con respeto, pero es bueno que un hombre no toque a una mujer. Eso, mis hermanos, de estar besuqueando a todas las hermanas en la quejilá y abrazo y beso, eso es carne, ahí no hay nada de espiritual. Es bueno que un hombre no toque a una mujer y lógicamente una mujer a un hombre tampoco. Esto parece que es el problema aquí que había en Corinto. O sea, demasiada libertad en eso, en el saludo, en el abrazo, como se ve prácticamente en el mundo hoy. Aún si nosotros vemos el pueblo judío hoy día, ellos tienen su lugar, ¿no? Usted en la mayoría de eventos ve solo varones, porque las mujeres tienen su lugar. Ellas hacen las cosas aparte para evitar este roce. Más si es casada, no podemos tocarla. Es bueno que un hombre no toque a una mujer. La pregunta que se hizo tenía que ver con las comunidades que se preguntaban si no era necesario imponer que alguien fuera eunuco o célibe para todos, como lo practicaban ciertas comunidades judías esenias. Y el Sheliach Shaul confirma que el eunuco, o sea, que el celibato es bueno, pero él agrega algo más. Sin embargo, para evitar la fornicación, que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Que el marido pague a su mujer lo que le debe y que la mujer haga lo mismo con su marido. Aquí no solamente habla de las relaciones sexuales, aquí habla de ese dote que se habla en la Ketubá. Entonces aquí, si entendemos este verso desde una perspectiva no hebrea, si usted está leyendo esto pero no entiende el trasfondo de un matrimonio hebreo, podríamos entender que la esposa debe satisfacer solo los deseos sexuales de su esposo y el esposo también. Y muchos se pegan ahí. Mira lo que dice Shaul. Usted, mujer, tiene que satisfacer todos mis deseos sexuales a la hora que yo quiero, cuando yo quiero. No. Shaul habla aquí del deber de la procreación, que está implícito en lo que el Eterno hizo, con el cual el Eterno creó las relaciones. Lógicamente, no hay cómo separar los deseos sexuales de la procreación.
porque fue nuestro Elohim que creó esto. ¿Recuerdan cuando leímos la historia de y Onán? Que dice que ellos fueron malvados. Y asimismo una mujer no puede negarse a dar descendencia a su marido. Comprende que la satisfacción del sexo debe tener lugar en el deber de la procreación en el mundo. Y esto debe estar bajo el consentimiento de los cónyuges y no fuera de este deber. O sea, no son relaciones solo para satisfacer la carne, sino aquí Shaul está hablando más es cuando la mujer se niega a darle hijos a su marido. Como le digo, muchas veces puede decir, no, pero ¿cómo le voy a dar hijos si estamos mal, no hay dinero, no hay trabajo? Lógicamente, porque se hizo todo mal desde el comienzo. La mujer, después de que se casa, no es dueña de su propio cuerpo. El dueño de su cuerpo es el marido. Asimismo, el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino su mujer. Aquí también es muy importante lo que vemos en este verso, porque muestra que la relación debe ser consentida entre los dos, o sea, una relación para procrear y por lo tanto el placer compartido, y esto siempre para cumplir con el deber de la procreación que el hombre y la mujer tienen el uno para el otro. Lógicamente, lo más hermoso es que nuestra esposa nos dé hijos, y lo más hermoso pues es eso para ella también, que nosotros les demos hijos, y especialmente hijos buenos por los cuales oramos, los consagramos continuamente al Eterno. Shaul dice, no os defraudéis unos a otros, sino de común acuerdo para el tiempo escogido, para dedicarnos a la oración y luego estar en ese tiempo escogido, no sea que Hasatán os tiente con vuestra incontinencia. Así que aquí hay una traducción de este verso que es bastante diferente de la mayoría de los que pueden leer en traducciones comunes. Lógicamente, la mayoría todavía tiene en su mente todos estos versos comunes que leyó en las malas traducciones. Y aquí Shaul en esta traducción dice, no os privéis unos de otros, sino de común acuerdo por un tiempo para atender al ayuno y a la oración, y luego volved juntos, no sea que Hasatán os tiente con vuestra incontinencia. Según esta traducción, podemos entender que los esposos pueden tener relaciones sexuales cuando así lo decidan sin ninguna restricción, y que solo cuando así lo decidan de común acuerdo puedan detenerse a atender a la oración. Ahora, en realidad esto no es lo que dice el Shiliach Shaul, porque en primer lugar no está escrito, no os privéis los unos de los otros. La palabra griega que aparece aquí es apostereite, que esa palabra lo que significa es fraude, sería en español, y no privación. No os privéis, no es lo que dice aquí, porque normalmente la tradujeron así. Y es muy importante para el verdadero entendimiento, porque aquí el Sheliach Shaul dice que no debe haber fraude en las relaciones sexuales de pareja. Recordemos lo de y Onán. Un fraude es una infracción de las reglas establecidas para las relaciones sexuales apartadas, kadosh, santificadas, que el Creador decidió. Y de hecho, la continuación del verso no puede, por lo tanto, entenderse como una privación del término. Dice, no os defraudéis unos a otros, sino de común acuerdo para el momento oportuno, para dedicarnos a la oración y luego estar en ese tiempo debido, no sea que Hasatán os tiente con vuestra incontinencia.
el Sheliach Shaul dice que hay fraude, es decir, infracción según la Torah de Elohim en cuanto a las relaciones sexuales, si éstas no se realizan de común acuerdo en el momento oportuno. Y la palabra griega kairos, que es el tiempo oportuno, el momento oportuno, puede comprobarlo, porque la palabra kairos en los textos griegos es el tiempo propio, el tiempo justo, un tiempo propicio. Y luego dice, no os defraudéis unos a otros, sino de común acuerdo para el momento oportuno, para dedicaros a la oración y luego estar en ese tiempo debido oportuno, no sea que Satán os tiente con vuestra incontinencia. Aquí vemos que Shaul le recuerda a la pareja las reglas de la Torah, de la santificación en la pareja casada y agregar sobre el tema del matrimonio. Ahora digo esto por condescendencia, no por mandato. Aquí hay esto que nosotros necesitamos entender de Shaul, porque aquí es bien complicado lo que Shaul dice. Muchas veces dice, esto es un mandamiento del Eterno. Y otras veces dicen, bueno, esto lo digo yo, no es un mandamiento, pero lo digo yo, como alguien que tiene el Rúa. Sin embargo, cuando usted ve bien, las dos cosas quedaron registradas. No fue que quedó registrado cuando dijo Shaul, bueno, esto es un mandamiento del Eterno, listo, lo registró. Pero cuando él dijo, bueno, esto no es un mandamiento, esto lo digo yo, como un consejo, sin embargo quedó también registrado, mostrando que el Eterno estaba de acuerdo también con lo que Shaul estaba diciendo. Y él dice, digo esto por condescendencia, no por un mandamiento, o sea, lo estoy diciendo como un consejo, porque quisiera que todos los hombres fueran como yo, es decir, solteros. Pero cada uno ha recibido de Elohim un don particular, uno de una manera y el otro de otra manera. Por eso digo a los solteros y a las viudas que les conviene mantenerse como yo. Es por eso que dice, no se sabe qué cosa era Shaul, soltero o viudo. Bueno, lo cierto era que estaba solo. Por eso digo a los solteros y a las viudas, a las que están solas, que les conviene permanecer como yo. Pero si les falta la continencia, que se casen, porque es mejor casarse que quemarse. Pero vea con quién se casa. Mientras le señalamos que el Sheliach Shaul no dice en absoluto en este pasaje que la pareja tiene derecho a impedir la procreación. No es esto no se puede prohibir. Shaul no está diciendo, bueno, detengan la procreación y tengan relaciones sexuales en momentos. No. Él sabe, él nos está llevando a la Torah, porque ese es el principio de la Torah. Es el principio del primer mandamiento, fructificad y multiplicaos. Y por eso es que vemos en Adán. Adán conoció a Java y engendró. Adán conoció a Java y engendró. Adán conoció y siempre habla es así. O sea, las relaciones sexuales las tenían para engendrar. Aún cuando leemos el libro de Adán, por ejemplo, el libro de Adán es interesante porque cuando el Eterno le entrega a Java como esposa a Adán, Adán no quería tomarla como esposa. Él no quería tener relaciones sexuales con Java. Eso lo registra el libro de Adán. Y Adán estaba sufriendo porque el Eterno se le había dado como esposa. Y Adán oraba y Adán decía, no, Padre, ¿cómo voy a tocar a esta mujer? Él la veía de una manera especial. No, ¿cómo voy, Padre, a cometer? Según Adán era un gran pecado poder tener estas relaciones íntimas con Eva. Y él dice que sufría y oraba y no quería llegarse a Java. Y él pasó mucho tiempo en oración, Adán, delante del Eterno, porque él estaba luchando ahí. Él le parecía que eso era demasiado pecaminoso delante del Eterno.
Y ahí el Eterno le dice a Adán, esto era lo que yo quería de ti, esta era la actitud que tú debías haber tenido antes de comer del fruto. Así orando, clamando la rajem del Eterno. Y si tú tomas a Eva como tu esposa y te allegas a ella, tú no vas a pecar contra mí. Pero al Eterno le agradó esa actitud que él tenía de estar orando para evitar allegarse a Java. Entonces, aquí Shaul, él conoce todo esto de la Torá. Shaul conoce más libros de la Torá que nosotros. Él conoce mucha más literatura que aún no está en la Torá. Y Shaul aquí no dice en absoluto en este pasaje que la pareja tiene derecho a impedir la procreación. Hoy esto, mis hermanos, lo practica el mundo, lo practica el pueblo yehudí, lo practica el mesianismo, impidiendo la procreación. Y están sus hogares llenos de las cosas del mundo, de medicina rara, de artefactos raros, de todo lo que el Eterno aborrece. Shaul no está diciendo que la pareja tiene derecho a impedir la procreación y a tener relaciones sexuales en momentos inapropiados, como se mencionó anteriormente en el primer mensaje que dimos sobre la santificación en el matrimonio. Debemos leer lo que el Sheliach Shaul nos dice sin sacarlo del contexto que él nos está presentando. Además, comprendan también que el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, cuando les dice a los hombres que no pueden contener su deseo de casarse, en primer lugar, por supuesto, está hablando de un matrimonio como el Eterno lo ha establecido. Un matrimonio en los principios de la Torá, un principio que conoce al Mashiach. 1 Corintios 7:39, Shaul dice, la mujer está atada mientras vive el marido, pero si el marido muere, ella es libre de casarse con quien quiera, solo que sea en el Eterno, solo que sea conforme a los reglamentos de la Torá. Y luego habla del matrimonio en su tiempo, que en su tiempo reunían numerosas comunidades de creyentes que ponían unir a hombres y mujeres teniendo la misma fe de Israel en Yeshua. Hoy, mis hermanos, desafortunadamente los creyentes ya no están en el mismo contexto de facilidad dada. Hoy la pequeña masa de creyentes que están esparcidos en todo el mundo y lógicamente lejos de su contexto hebreo. De hecho, hoy en día muchos creyentes están en países con una mayoría pagana, por lo que hoy en día están más bien en la situación como la que estaba nuestro padre Jacob cuando estaba en Canaán. Porque saben que Jacob permaneció abstinente durante 70 años antes de ir y trabajar por su esposa Rachel. 70 años él no tuvo mujer. Él era abstinente. ¿Pero por qué esperó tantos años? Porque él no quería casarse con mujeres cananeas. Él quería obedecer la voz de su padre. Y lógicamente su abuelo Abraham le había enseñado esto. Él no quería tener problemas con las mujeres del mundo. Él quería una esposa de la misma línea familiar. En el libro de Jubileos, capítulo 25, en el verso 5 dice: y habló Jacob a su madre Rebeca y le dijo: he aquí, madre, tengo 9 semanas de edad. O sea, habla de jubileo, 63 años. Y no he conocido ni tocado mujer.
ni he tenido novia con ninguna, ni siquiera he pensado en tomar para mí una esposa de las hijas de Canaán. Porque recuerdo, madre, las palabras de Abraham nuestro padre, cuando me mandó que no tomara esposa de las hijas de Canaán, sino que me tomara una esposa de la simiente de la casa de mi padre y mi familia. Entonces hay que sumar a estos 63 años, 7 años que Jacob trabajó para Labán antes de poder casarse con Rachel. Lógicamente, sabemos todo el enredo que hubo ahí. De todas maneras, contamos 70 años de los cuales Jacob tuvo abstinencia de relaciones sexuales. 70 años. Jacob vivió 147 años. Y que su memoria, mis hermanos, su legado, sea honrado para siempre. Jacob como nuestro patriarca. Esto es una gran lección, mis hermanos, que nos enseña nuestro Padre. Ahora, que un creyente quiera casarse es un sentimiento normal. No está pecando. Una joven que quiere casarse no está pecando. Un varón que quiere casarse no está pecando, pero tiene que orar para que las cosas sean normales. Pero no debe querer casarse a toda costa, porque por su impaciencia puede ser llevado a casarse con una mujer pagana o de otra fe, o incluso con una mujer creyente en apariencia, pero que en realidad no es creyente. Eso puede pasar. Debe, mis hermanos, orar, como está diciendo Shaul aquí, para que el Eterno lo dirija a alguien que el Eterno mismo ha escogido, que sea apto para él. Debe, mis hermanos, estar listo, debe estar lista para aceptar la voluntad de Elohim con respecto a lo que él diga. Y si es la voluntad de Elohim, entonces que él se case. Ahora uno dice, ¿cómo conocer la voluntad de Elohim? Es fácil. Conocer la voluntad de nuestro Padre es fácil. ¿Por qué? Digamos, en un matrimonio, usted está orando, Padre, ¿esta mujer será la que me conviene a mí? Padre, por favor, muéstrame tu voluntad. Entonces, ¿cómo le muestra el Eterno la voluntad? Pues usted debe conocer a la familia de la que quiere hacer la esposa. Vea cómo son los padres de ella, vea cómo es la madre, cómo es el padre, cómo es ella con sus padres, porque como sea ella con sus padres, va a ser con su esposo. Vea cómo es ella con sus hermanos, con sus hermanas, con sus seres queridos. Si usted dice, bueno, no, yo veo que sí, ella trata muy bien a los padres, quiere a los padres, veo que respeta a los hermanos, ella es querida por los hermanos, por los padres. Bueno, un punto a favor. Usted dice, bueno, el Eterno me está mostrando que por aquí parece que la cosa va bien. Ahora, bueno, vamos a la parte económica, digamos. Bueno, vamos a ver, Padre, con respecto a la parte económica, quiero casarme, Padre, pero estoy sin trabajo, no tengo dinero, estoy quebrado, no tengo, Padre, estoy enamorado, pero no tengo cómo ni siquiera pagarle un apartamento. Ahí el Eterno comienza a mostrar su voluntad diciendo, no es tiempo. No es tiempo, porque va a hacer sufrir mucho a esa mujer. Si es que de verdad la ama, va a hacerla sufrir. Entonces, ahí ya usted tiene algo en contra. No, yo tengo que hacerla mi mujer. Y si usted se va por encima, mis hermanos, se va por encima de la voluntad de Elohim. El Eterno nos muestra la voluntad en las cosas a nuestro alrededor.
Él nos muestra su voluntad y nos acomoda las cosas a nuestro alrededor. Él acomoda las cosas con la familia, con la mujer, con el trabajo, con el dinero, con el suplir. Él acomoda las cosas. Entonces, mis hermanos, necesitamos buscar la voluntad del Eterno. Si el Eterno apareja todas las cosas, mis hermanos, cásese. Si algunas cosas faltan, deténgase. Ahora, si hay algunas cosas, digamos, que no están claras, pero usted ve que el Eterno avanza y que Él está proveyendo, como Él hizo con nuestro padre Jacob, por ejemplo, pues deje que el Eterno lo direccione. No, me salió un buen trabajo, voy a ganar buen dinero, hice un buen contrato a largo plazo con una empresa. Bueno, las cosas comienzan a solucionarse. Es lo mismo para una mujer creyente que busca casarse, pero usted como una Bene Israel, como una hija de Israel, también debe estar dispuesta a permanecer abstinente toda su vida si tal es la voluntad de Elohim. Y Elohim les dará la fuerza para permanecer abstinentes. El patriarca Neptalí, en su testamento, en el capítulo 4 del testamento de Neptalí, el testamento de los patriarcas está en PDF aquí en el grupo de Telegram para que lo descarguen. En el testamento de Neptalí, en el capítulo 4, 6 al 9 dice: porque los mandamientos de la Torá son dobles y deben cumplirse con cautela, porque hay un tiempo para que un hombre abrace a su esposa y un tiempo para abstenerse de ello por su oración. Entonces hay dos mandamientos, y a menos que se hagan en el debido orden, son pecaminosos. También lo son los otros mandamientos. Así que sed sabios en Elohim y prudentes, compartiendo la disposición de los mandamientos y las leyes de cada acción, para que Adonai os ame. Entiendan que lo que dice el patriarca Neptalí se une a lo que dice el Sheliach Shaul, porque están estos dos mandamientos en la pareja: la procreación y la abstinencia. Y estos dos mandamientos deben cumplirse en la provisión de órdenes y leyes para que no incurramos en pecado. La procreación, o sea, el sexo en el matrimonio, el Eterno lo dio para la procreación, pero también hay un mandamiento que es la abstinencia del sexo en el matrimonio. Como hemos dicho, abstinencia en el Shabbat, abstinencia en los tiempos de fiestas del Eterno, en el tiempo de la nidad de la mujer, cuando está enferma, pero también cuando ustedes no quieren engendrar. Entonces el Eterno tiene que dar abstinencia y dedicarse ustedes a la oración. Y estos dos mandamientos, mis hermanos, deben cumplirse, porque uno dice, tremendo, tremendo, porque aquí estamos como entre la espada y la pared. El sexo es para la procreación, pero también me manda el Eterno que me abstenga. Entonces entiendan que en una pareja hay tiempos hechos para las relaciones sexuales y tiempos hechos para la abstinencia, como los puntos mencionados anteriormente. Y precisamente vamos a hablar de la abstinencia porque este tema también es muy importante. Debe darse cuenta de que en las sociedades depravadas que nos rodean, los jóvenes están llamados a satisfacer sus más mínimas necesidades sexuales sin restricciones. La educación sexual que se da hoy en día, mis hermanos, es totalmente depravada. El deseo sexual llega a la pubertad. Y si a los jóvenes no se les enseña que controlar el deseo sexual es una fortaleza
y no una debilidad con todas sus consecuencias, entonces no lucharán y escucharán ese placer carnal que poco a poco lo lleva a lo sexual. O sea, lo lleva a prácticas y a una adicción sexual que poco a poco le llevará a necesitar cada vez más relaciones sexuales para satisfacer un deseo sexual cada vez más importante. Muchos creyentes hoy provienen de trasfondos paganos y por lo tanto no han sido educados en una enseñanza de abstinencia desde su juventud, porque cuanto más se acostumbra un cuerpo a la abstinencia, más se resiste al deseo, y cuanto menos acostumbrado está a la abstinencia, menos se resiste al deseo. Para que aquellos creyentes que piensan que no pueden abstenerse fuera de la pareja o en la pareja en los tiempos requeridos, sepan, mis hermanos, que es falso. Porque aunque para cualquier destete les parezca difícil, para cualquier separación les parezca difícil, sepa que para Elohim nada es imposible y que entonces deben comprometerse todos, esto es, consagrarse al Eterno en oración y avanzar hacia la requerida santificación, perseverando cada día hasta encontrar esta meta. Cuando estudiamos la Torá, veíamos justamente eso, ¿no? ¿Cómo hacían? Por ejemplo, uno ve que Kefa, él era casado, pero ellos no llevaban a sus mujeres en sus viajes. Ellos aprendieron a manejar esto, que es la abstinencia. Tenían sus esposas, pero como dice la palabra, el que tiene esposa como si no la tuviera, abstenerse. O aún hay muchos oficios, digamos por ejemplo los militares, que tienen turnos largos de trabajo o casi siempre los están moviendo de un lugar a otro y viven mucho tiempo separados de las esposas. Muchos de ellos tienen que aprender la abstinencia. ¿O qué me dice de los barqueros, de la gente que trabaja con estas flotas mercantes que demoran 5 o 6 meses en regresar a casa? Tienen que practicar la abstinencia. Y a esto es que nos está llevando Shaul. En 1 Corintios 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 8 dice: y no caigamos en inmoralidad sexual, como algunos de ellos hicieron, con la consecuencia que 23,000 murieron en un día. Y no pongamos al Mashiach a prueba como algunos hicieron y fueron destruidos por las serpientes. Y no murmuremos como algunos de ellos hicieron y fueron destruidos por el ángel destructor. Ahora, estas cosas les acontecieron a ellos como eventos históricos prefigurados y fueron escritas como advertencia a nosotros, los que vivimos en el Aharit Hayamim, en los últimos tiempos. Entonces, los que creen estén en pie, firmes y tengan cuidado, no caigan. Ninguna tentación se ha apoderado de ustedes por encima de lo que normalmente la gente pueda sufrir. Y Adonai puede ser confiado de no permitir ninguna tentación más allá de lo que pueda soportar. Por el contrario, con la tentación, Él proveerá la vía de escape para que puedan resistir. ¿Qué dice aquí Shaul? A todos los que crean que están de pie, que están firmes, cuidado con no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no haya sido humana. O sea, todas son tentaciones humanas que
Alguien en algún momento ha tenido que pasar esa tentación. Y Elohim, que es fiel, no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, pero con la tentación también preparará la salida para que podáis soportarla. El amor, mis hermanos, no tiene nada que ver con el placer sexual. Este placer sexual no debe ser desviado de su fin según el camino instituido por Elohim, que es la procreación en la pareja. Si la procreación se realiza o no, depende de la voluntad única del Eterno. Usted tiene que estar de todas maneras dispuesto a la procreación. Ahora, no vamos a decir que siempre que usted va a tener relaciones sexuales con su mujer, de pronto ustedes dicen, bueno, padre, hemos orado, sí, queremos otro hijo y estamos listos y aún la mujer está en sus días para quedar embarazada y tienen una noche de romance con su esposo y no quedó embarazada. ¿Por qué? Porque no depende tampoco de eso. Depende del dador de la vida. Si la procreación, mis hermanos, se realiza o no, eso depende de la voluntad de Elohim, pero no tiene que usar artimañas del enemigo para evitar la procreación. Dependa de él, dependa del Eterno. El placer sexual en la pareja no es malo, siempre que se sacie según las reglas de Elohim, no desviándose del camino de la procreación hacia otras prácticas sexuales, como el caso de la fornicación. No pongan el placer sexual al mismo nivel que el amor en la pareja, porque una pareja en Elohim se amará igualmente, haya o no haya relaciones sexuales. Miremos a los patriarcas y a sus esposas. Hay un hecho que se destaca muy claramente y es cuando tenían relaciones sexuales. Cuando nuestros patriarcas tenían relaciones sexuales era solo para procrear. También es un hecho citado en la Torá, en el libro de los Jubileos, que, como les comenté anteriormente, Adán y Eva se amaron durante 7 años sin conocerse sexualmente. 7 años. Se amaron y no necesitaron tener relaciones sexuales, porque Adán lo veía como algo grosero. Adán no podía acostumbrarse a esto. Y es que esto es un misterio, mis hermanos. Eso es un misterio. Ahora piénselo. El placer sexual ya no existirá en el reino. Después de la resurrección no existirá. Por lo que de ninguna manera es esencial en el amor de la pareja, sino que tiene un solo objetivo en la tierra. El sexo tiene un solo objetivo, que es procrear. Esa, mis hermanos, es la parte integral que se ha descuidado. Y lógicamente es el mandamiento que nosotros encontramos en el libro de Bereshit 1:27-28. Elohim creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Elohim. Creó varón y hembra. Los bendijo Elohim y les dijo Elohim: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Pero estos días, mis hermanos, de procreación cesarán un día en todos los elegidos y en todos los kedoshim, en todos los elegidos del Eterno. Ya no habrá más multiplicación, ya no habrá más fructificar, multiplicados, como dijo el Eterno. Y Yeshua mismo lo explicó en el libro de Mateo 22:30. El día de la resurrección, los hombres no tomarán esposas y las mujeres no tomarán hombres,
serán como Malachim de Elohim en los cielos. Así lo vemos registrado en el Mateo de Shem Tov. En el día de la resurrección, bueno, supongamos que todos partamos de esta tierra y viene la resurrección. En el día de la resurrección, lógicamente resucitaremos los creyentes en el Mashiach. En el día de la resurrección, los hombres no tomarán esposas y las mujeres no tomarán hombres. Serán como Malachim de Elohim en los cielos. Ahora, si una pareja solo se une por relaciones sexuales, tarde o temprano, y más temprano que tarde, mis hermanos, todo terminará. Todo se derrumbará. ¿Quién? Nuestro mismo Mashiach. Él derrumbará porque no es la base del matrimonio. Mateo 13:23 en la versión Shem Tov. Recuerda que con esto partimos hablando estos mensajes de la santificación en el matrimonio. Y lo que cae en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y produce fruto, que significa buenas obras. Y expulsa del primer grano 100 granos, y del segundo 60 granos, y del tercero 30 granos. Los primeros 100 que expulsan provienen del corazón purificado y del cuerpo purificado. Y del que expulsa 60, que procede de la separación de la mujer, y del tercero que expulsa 30, que procede de la santificación del matrimonio en el cuerpo y en el corazón. Los momentos de abstinencia requeridos por Elohim y una práctica sexual en los caminos de Elohim, en los tiempos conformes, sin quitar el fin de la procreación, mis hermanos, son parte de los pilares fundamentales de la buena salud del matrimonio ante Adonai, nuestro Elohim. Por supuesto, está el cambio interior, tanto del hombre como de la mujer, que hará que la vida de la pareja sea pacífica, unida por un amor genuino del Eterno. Todo, mis hermanos, en realidad está ligado, pero piense, si el Eterno nos está diciendo que el sexo es sencillamente para la procreación y llega el momento en que la mujer ya no puede procrear, pues el Eterno me está mostrando sencillamente que Él hará uno. Debemos conocer el poder de Elohim. Como Él dice, no, es que usted, o mucha gente puede decir, muchos varones podrán decir así, no, pero es que, no, si yo no puedo tener más relaciones con mi mujer, entonces me muero. No se va a morir, no se va a morir. Tiene que aprender a conocer el poder de Elohim. Como dijo Yeshua, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Elohim para sostenernos. Es que somos parte de su pueblo Kadosh. De su pueblo Kadosh. Por eso, mis hermanos, estamos hablando a los matrimonios que tengan muy en cuenta estas palabras, mis hermanos, de la santificación del matrimonio que estamos compartiendo, porque es fundamental para su santificación. Recuerden que dice que sin santidad, sin santificación, nadie verá a Yeshua. Y nosotros necesitamos comenzar a trabajar por nuestra santificación. Habrá muchas cosas maravillosas, pues, para hacer con nuestra esposa cuando ya llegue ese tiempo. Abrazos, besos, sonrisas, pasajes, viajes, servir al Eterno juntos, orar juntos. Hay tantas cosas maravillosas que se pueden hacer juntos. Mis hermanos, que toda la kabod, que toda la gloria, que todos los honores, mis hermanos, la majestad, sean para nuestro Elohim. Que si Él nos da esta palabra que parece difícil de cumplir, Él tiene el poder, mis amados,
para que la cumplamos. Él es nuestro Rey y Él es el que rige nuestras almas. Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Elohim, nuestro Rey. Él lo es por siempre, mis hermanos. Y Él anhela traer su reino a un pueblo kadosh, a un pueblo santificado. Esto necesitamos trabajarlo, mis hermanos, poderosamente. Necesitamos ser lo que Él dice en Mateo 13:23. Necesitamos convertirnos en una buena tierra, aquellos que oyen la palabra, que la entienden y que producimos frutos, que producimos buenas obras. Y el primer grano que cae en tierra buena, dice que estas buenas obras salen de un corazón purificado y de un cuerpo santificado. Y aquí nosotros necesitamos que nuestras esposas nos ayuden y nosotros también ayudar a nuestras esposas. Especialmente en esto de la abstinencia que estamos hablando. Nosotros, mis hermanos, pidámosle luz al Eterno. Padre, dame sabiduría. Yo necesito entender que si ya mi esposa está en el periodo de la abstinencia, es porque mi esposa está secándose. Es normal, mis hermanos, es normal. Ahora necesitamos experimentar una nueva dimensión en santidad, para que haya una nueva dimensión de mucho fruto. Él está diciendo, ahora yo quiero ya vivieron el tiempo pasado, hicieron lo que quisieron. Ahora los estoy trayendo a un nuevo tiempo. Quiero frutos de ustedes, de sus matrimonios. Necesito que los corazones sean purificados, que sus cuerpos sean santificados, que produzcan al 100. Los que producen al 100, mis hermanos, serán aquellos que toman esta palabra para purificar su corazón y para santificar su cuerpo, para dominar sobre estos impulsos sexuales. Los que producen a 60 son aquellos que aprenden a la abstinencia con su mujer, que procede de la separación de la mujer, no de abandonar a la mujer. No estoy diciendo no, abandónela, no. El que tiene esposa, téngala, cuide, ámela. Pero absténgase entonces ya de las relaciones sexuales si la esposa está en este periodo, o si está solo, si es viuda, como dice Shaul. Y la otra parte de la santidad, el que produce 30 es aquel que aprende a santificar el matrimonio en el cuerpo y en el corazón. O sea, no abandona a la esposa, tiene su matrimonio, pero ahora ya somos entendidos. Bueno, ya es que mi esposa cambió, ya el Eterno me está diciendo, bueno, ya este negocio, pues hay que pararlo, este negocio de las relaciones sexuales. No quiere decir que el amor se va a acabar, no. Aquí va a haber algo muy maravilloso, porque Elohim es poderoso, mis hermanos, para llevarnos a vivir en esta dimensión de la santificación del matrimonio que Él está buscando hoy en su pueblo. Entonces, que el Eterno nos ayude, mis hermanos, que Él purifique nuestros corazones, que Él ponga rienda a nuestros corazones, que Él nos ayude a santificar nuestros cuerpos, no siendo dejado llevar por estos impulsos, que aprendamos a tener estos tiempos de abstinencia en el matrimonio y que nuestro matrimonio, mis hermanos, sea santificado tanto en el cuerpo como en el corazón. Bendito sea nuestro Padre, mis hermanos, por esta luz, por este camino. Estamos cerca del reino, mis hermanos. En el reino no habrán relaciones, pero es que nosotros, estamos en el reino, estamos cerca de la manifestación visible del reino, pero ya tenemos a nuestro Rey y al reino de Él en nuestras vidas. Necesitamos vivir, mis hermanos, en esta dirección, y que nuestro Adonai, nuestro Melech Yeshua, mis hermanos, nos ayude a santificar nuestros matrimonios y poner nuestros matrimonios delante de su presencia para servirle, mis amados, de manera poderosa en esta era final.
כי במועד וכל